Recuerden etiquetar su participación en esta primera prebienal latinoamericana y caribeña en primera infancia, niñez y juventud a través de las diferentes redes sociales con el hashtag Prebienal Infancias y Juventudes. A las 10:30 am le damos entonces bienvenida al panel Infancias y Juventudes, Desplazamientos, Agencias y Movilización Colectiva en Tiempos de Crisis, que se desarrollará durante 2 horas, el cual será moderado por la doctora Sara Victoria Alvarado, postdoctora en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, Universidad Católica de Sao Paulo, Universidad de Manizales, CINDE, Claxo. Doctora en Educación por Nova University CINDE, directora del Centro de Estudios Avanzados en Niñez y Juventud de la Universidad de Manizales, directora del Doctorado en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud y coordinadora de la Red Iberoamericana de Posgrados en Infancias y Juventudes. Adelante, doctora Sara Victoria, con la apertura del panel. Muchas gracias, Laurita. Bueno, qué alegría empezar con este panel, y quisiera simplemente hacer una reflexión inicial como encuadre. Y es que he estado pensando que los claroscuros de la pandemia nos han puesto en un lugar complejo, pero a mi juicio privilegiado. Creo que nos han movilizado, nos han desestabilizado, nos han obligado a repensar, nos han obligado a reconceptualizar las categorías con las que nos sentíamos suficientemente cómodos para dar de alguna manera cuenta de la realidad empiezan a ser totalmente insuficientes. Las metodologías con las que nos aproximábamos a construir nuestro conocimiento se estrellan contra la realidad del confinamiento con todas las implicaciones que esto tiene. En este marco de grandes incertidumbres y por tanto grandes retos, quisiera invitarlos a escuchar a este selecto grupo de ponentes de México, de Colombia y de Ecuador, que creo nos presentarán importantes desafíos para el pensamiento y para la acción social, cultural y política. Y creo que eso es quizás lo más importante. Me siento muy honrada de presentar este grupo de panelistas y los acompañaré entonces en la moderación. Vamos a tener para las intervenciones iniciales 15 minutos. Yo les avisaré cuando les resten unos 3 minutos para que puedan ir como planeando los cierres, de manera que tengamos un tiempo suficiente para conversar después de sus intervenciones. El panel, como ya lo anunció Laurita, se ha denominado Desplazamientos, Agencias y Movilizaciones Colectivas en Tiempos de Crisis. Y tendremos entonces a nuestro primer panelista, José Manuel Valenzuela. José Manuel, muy bienvenido. Para nosotros es una alegría enorme que estés aquí, compañero y parcero en todas estas líderes de las infancias y las juventudes latinoamericanas. Tu voz siempre será para nosotros muy inspiradora y por eso quiero abrir el panel contigo. José Manuel es doctor en Ciencias Sociales con especialidad en Sociología del Colegio de México. Él es profesor investigador del Departamento de Estudios Culturales del COLEF, Colegio de la Frontera Norte de México. Es miembro del Sistema Nacional de Investigación en el nivel 3 del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México y es además profesor del postdoctorado en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud en nuestra línea de investigación que reflexiona las hegemonías, las culturas y las memorias. José Manuel, quiero entonces darte la palabra. Muy buenas tardes.
Es un placer, gracias por la presentación, Toya, gracias a las y los colegas panelistas y a las personas que se encuentran vinculadas en este momento. Yo quisiera hablar brevemente sobre el tema de las migraciones y los desplazamientos como una de las grandes metáforas de la desigualdad social y la precarización, y colocar en esta fase que estamos viviendo con el COVID-19, donde se presenta como una suerte de intubamiento de esas desigualdades sociales. Una fase crítica de un asunto ya de por sí complicado. Y de entrada quisiera destacar que las migraciones, a diferencia de lo que hacen muchos colegas migrantólogos, no se explican por sí mismas, que las migraciones solo pueden entenderse en el campo de lo que serían las grandes desigualdades sociales, y que en ese sentido las migraciones solo pueden entenderse inscritas en los problemas sociales, estructurales más amplios. Y quiero empezar con estas metáforas dolientes, empezando por dos imágenes que tal vez se siguen muy grabadas en nosotros. Aylan Kurdi, el niño turco de 3 años, muerto en Siria en septiembre de 2015, y Valeria, de 23 meses, Valeria Martínez, quien junto con su padre Oscar Alberto fallecieron en el Río Bravo, en Ciudad Juárez, al intentar cruzar la frontera hacia Estados Unidos. Con esto, como dos grandes imágenes marcantes que afortunadamente, como gran parte de lo que hemos vivido en los últimos años, duran muy poco en la memoria social, y parecía que sacudían conciencias, pero al final de cuentas regresan a una suerte de normalidad poco activa en términos de conciencia transformadora, con lo cual no quiero decir que estos procesos no se estén presentando, y a eso le dedicaré parte de mi presentación. Lo primero es que entender que el asunto de los desplazamientos, el fenómeno de los desplazamientos, y no me concentraré ahora en los desplazamientos internos, que son muy fuertes, como ustedes saben, en varias de nuestras ciudades a partir de las violencias, sino principalmente a estos grandes cambios que hemos venido observando en los desplazamientos migratorios, particularmente a partir de las caravanas. Las fotos que ustedes van a ver forman parte casi en su totalidad de el proyecto que fue Caminos del Éxodo Humano, un libro que coordiné sobre el tema de las caravanas migratorias, y que, bueno, los créditos están al final, pero bueno, gran parte forman parte de este proyecto. Y lo que quisiera empezar entonces diciendo es que más allá de muchas teorías conspirativas que han surgido en los últimos años sobre el tema de los desplazamientos, las caravanas migratorias exhibieron de manera muy clara lo que fue el gran asunto de la necesidad de las personas de un encuerpamiento colectivo, estrategia de protección. Las caravanas fueron corazas colectivas, fueron cuerpos masificados, fueron masas encuerpadas que avanzaron juntas para evitar la violencia, la agresión, la extorsión, la muerte. Hay que decir que antes de esta caravana, que surge, como ustedes saben, a partir de la convocatoria del 5 de octubre de 2018 y que sale el 12 de San Pedro Sula, en Honduras, y que, bueno, tiene un paso avasallante por Guatemala, más de 11,000 personas que cruzan esa frontera, pero que en todo caso tiene una serie de razones estructurales que no tendré tiempo de analizar, pero en las cuales se inscribe, por supuesto, las violencias estructurales en los países del Triángulo Norte Centroamericano de manera importante, las violencias vinculadas al narcotráfico, las violencias institucionalizadas desde los organismos policiales, militares,
las violencias vinculadas en algunos casos con las organizaciones de mareros y las organizaciones de barriales informales, con el tema del propio ya el llamado crimen organizado, las violencias vinculadas con la enorme precarización social y económica, con más del 60% de gente en la pobreza, en el caso de Honduras y Guatemala, más del 40% en el caso de El Salvador, y que en este caso lo que me interesa destacar es que antes de estas caravanas por México como país frontera, cruzaban alrededor de 380,000 migrantes centroamericanos, y que estos migrantes eran, digamos, sometidos a una enorme cantidad de agresiones. No solo el tema de la muerte artera constante, la mutilación de los cuerpos, un asunto claramente de bio y necropolítica vinculada al desplazamiento como elemento interpretativo, pero también el tema de la extorsión, el tema de la agresión sexual y la violación a las mujeres. Al menos una tercera parte de las mujeres que iniciaban ese tránsito eran violadas en el camino, lo cual generaba elementos realmente inhumanos, donde como estrategia de protección, muchas de ellas, para poder defenderse, tomaban anticonceptivos anticipando que muy probablemente serían violadas en el camino. Todo esto que generó, digamos, el proceso de un desplazamiento inscrito en un planeta donde el 1% acapara más de la mitad de la riqueza que se genera en el mundo, en una América Latina que tenía cerca de 200 millones de personas en condiciones de pobreza. Naciones Unidas anticipa que serán 230 millones en estas condiciones para 2030, bajo los efectos y bajo lo que serían los escenarios anticipados por el COVID-19. Entonces, bajo este contexto de precarización social, de violencia, de desastres sociales, naturales, digamos, de sociales bionaturales, porque sabemos que gran parte de estos desastres naturales son propiciados por el uso irracional, el uso, digamos, no cuidadoso del planeta por parte de quienes acumulan enormes riquezas, a pesar de esa devastación de los recursos planetarios y de las condiciones de vida. Pues todo esto generó efectivamente condiciones bajo las cuales una enorme cantidad de personas estaban dispuestas a iniciar ese camino de un éxodo humano, en el cual efectivamente la meta era muy incierta, era una meta cargada de desafíos, cargada de condiciones dolientes, pero estas personas estaban dispuestas a iniciar ese tránsito. El tema más importante es que esto también coincide con la indolencia de las autoridades mexicanas en el gobierno de Peña Nieto, coincide con la campaña de Donald Trump en ese momento, que construye a la migración y al desplazamiento como los principales enemigos. A los migrantes los considera violadores, delincuentes, etcétera, etcétera, y esta caravana topa con esta estrategia que Trump había definido desde 2015, cuando pronunció su deseo de participar en el proceso para la presidencia de Estados Unidos, y convirtió al tema del muro y a la migración en factores centrales de su estrategia político-electoral. El tema es que estamos en esa condición de profunda precarización que llega a la frontera y que enfrenta claramente un muro reforzado, donde balas de goma, gases lacrimógenos, armas sónicas van a enfrentar a ese desafío de una población que en su gran mayoría eran jóvenes. Más de la mitad de la población que inició ese tránsito era población joven, una tercera parte eran mujeres y cerca de 2.300 de esas personas eran niños. Este es, digamos, lo que ocurre dentro de un escenario que marcaba un parteaguas en los procesos migratorios, situaciones inéditas que la gente de repente veía con gran expectativa,
pero que también sirvió para criminalizar de una manera aún más profunda la migración, para despertar ánimos clasistas, ánimos aporofóbicos, ánimos racistas que se presentaron en muchos de nuestros países. Y en eso llegó el COVID. Tenemos ahora una situación mucho más complicada. Son más de 600,000, más de 60,000 las personas que han sido deportadas. Y lo que estamos viviendo ahora en esta frontera son deportaciones express, son deportaciones que se realizan sin un debido proceso, donde se han suspendido las entradas a los solicitantes de asilo. Lo que tenemos es un endurecimiento de las condiciones para poder ingresar a Estados Unidos de las personas que logran llegar a la frontera norte. Regresamos otra vez al cruce, al trazo, al camino subrepticio, al ocultamiento, a las formas de grupos pequeños o individuales que incrementan la vulnerabilidad de los migrantes en la situación que estamos viviendo, donde al mismo tiempo que crece esa vulnerabilidad en el tránsito, se ha ampliado la deportación, se ha ampliado la violencia, se ha ampliado la desatención de los procedimientos que se deberían de seguir para deportar a las personas por parte de Estados Unidos, pero también observamos situaciones muy críticas en los albergues que daban atención a estos migrantes, que también por el propio COVID no reciben los recursos. Muchos han tenido que cerrar, otros se encuentran en situaciones donde es muy difícil para ellos atender a las personas que llegan. En otros casos, los migrantes que son deportados realmente no tienen lugares a donde llegar. Entonces, de repente, estamos frente a una situación de profundo recrudecimiento de la vulnerabilidad, de la inseguridad frente al COVID y los efectos que esto ha generado a partir de estrategias verdaderamente, digamos, de sevicia frente al tema migratorio. Y en el caso de Estados Unidos, esto se vincula con otros elementos que vale la pena destacar, entre ellos, por supuesto, el efecto de lo que llamo en un cuento el halcón naranja, el efecto de Donald Trump, que como sabemos ha ampliado estas condiciones de muerte, no solo por su estrategia errática, equivocada frente al COVID, un Trump delirante que claramente ha asumido una estrategia de recuperación de elementos manidos que cargaron de sentido las estrategias fascistoides, las estrategias represivas, dictatoriales, no solo de la perspectiva expansionista, de la doctrina Monroe, donde recuperan desde una lógica geopolítica, asumen que América Latina les pertenece, sino también en términos del concepto de la ley y el orden que ha sido utilizado en distintos contextos, particularmente también por Richard Nixon, pero que básicamente tiene que ver con la enorme tentación y el ejercicio del poder autoritario. Además, el pésimo manejo de la pandemia, que todos ustedes conocen, que ha hecho que Estados Unidos sea el país pues con mayor cantidad de infectados y de muertes, la debacle económica vinculada no solo al COVID, pero que acentúa un proceso que ya se venía dando dentro de los que serían las acotaciones a la estrategia neoliberal a escala global, el incremento de movimientos sociales, que sería la otra parte que nos permite repensar sin tanto pesimismo lo que estamos viviendo, particularmente las movilizaciones más grandes en la historia de Estados Unidos, Black Lives Matter, lo cual a partir del asesinato de George Floyd ha generado un proceso enorme de resistencia con la participación destacada de mujeres y de jóvenes de manera muy clara, con nuevas estrategias de resistencia. No tendré tiempo de plantearlas en este momento, pero esos 8 minutos y medio que duró la agonía de George Floyd, donde claramente se exhibe ese poder autoritario, criminal, que se ejerce desde una lógica racista, en el caso de Estados Unidos, pues coloca lo que podrían ser nuevos elementos para pensar en los escenarios inmediatos
en estos contextos de COVID. Pero por otro lado, también el incremento de las estrategias de orden geopolítico como recurso de salvamento para una campaña político-electoral que ha implosionado en claro declive, donde esos 9 puntos por lo menos de desventaja que tiene Donald Trump frente a Joe Biden, que no genera ningún entusiasmo tampoco. Este es Joe Biden y la estrategia de los demócratas, pero al final de cuentas, frente a esta condición egocéntrica, esta condición inhumana de Donald Trump, es algo inaceptable, y por supuesto las condiciones de agresión, en este caso particularmente Venezuela e Irán, como eslabones débiles dentro de la gran confrontación con China, Rusia, pues genera escenarios sumamente preocupantes. Pero en todo caso, lo que hay que decir de cara a cómo se articula esto con el tema migratorio es que tenemos una situación que obviamente vuelve a colocar los temas estructurales en una pantalla que les visibiliza de manera muy evidente. Y uno de los asuntos que tenemos que decir es que latinos y afroestadounidenses tienen casi el doble de posibilidades de morir por COVID que el que tienen los blancos en Estados Unidos. Esto no solo está vinculado con el acceso a los servicios de salud privados, o en términos más amplios a los propios sistemas de salud públicos que todavía puedan existir en Estados Unidos, sino que también tiene que ver con las propias condiciones del trabajo que se realiza. Gran parte de los trabajos que realizan estas personas no pueden hacerse desde sus casas, a través de sus computadoras o en las redes. Es el trabajo que posibilita que las familias estadounidenses sigan comiendo, que sigan llegando los alimentos a sus mesas. Y en todo caso, esto nos lleva a una situación que tenemos que reflexionar, porque las tasas confirmadas por COVID-19 en Estados Unidos, tasas por 100,000 habitantes, nos dicen que los latinos, en los latinos es de 73, en los afrodescendientes es de 62 y en los blancos es de 23. Esto obviamente lo que hace es visibilizar una condición muy clara de vulnerabilidad de estas poblaciones, que han sido un sustento, una base fundamental para el desarrollo económico de Estados Unidos, pero que una vez más están en la mira de una estrategia político-electoral que les criminaliza y que acentúa enormemente su vulnerabilidad, sus procesos de precarización. En esto se añade, hay que decir, el tema de DACA, un asunto donde afortunadamente la Corte Suprema de Estados Unidos bloqueó la iniciativa de Donald Trump para finalizar con este proceso que afectaría a 650,000 Dreamers, y en este caso casi todos ellos, 81% nacidos en México, pero que entonces de manera articulada estamos frente a esta enorme debacle de las condiciones de vida digna para millones de personas que están enfrentando en situaciones sumamente adversas el tema de no solo del COVID, sino y el desplazamiento, sino también cómo esto se articula de manera muy clara. Y esto hay que tenerlo, hay que ser muy claros en esto, que plantear una perspectiva feminista de lucha, de resistencia, implica tener esta perspectiva articulada de que el gran tema de la desigualdad de las mujeres también está articulado con la desigualdad racial, con la desigualdad étnica, con la desigualdad de clase. Todo esto está siendo articulado, y creo que lo que está pasando ahorita con las luchas tan importantes de resistencia, en el caso de Estados Unidos, con el Black Lives Matter y la participación de las mujeres, apunta en esa dirección. Creo que esto ha sido un asunto que ha movido a la reflexión de muchos de los actores y las actoras de los movimientos sociales en Estados Unidos, y esto me parece que es muy, muy importante tenerlo en consideración para poder repensar una estrategia frente a este escenario doliente, frente a este escenario de precarización, y dado que son muy precarias ya también mis anclajes con la perspectiva judío-cristiana, yo no creo mucho en el tema del sufrir para merecer.
Y yo creo que en todo caso estamos frente a la posibilidad de, a partir de este enorme dolor que se despliega por el mundo, tenemos la urgente necesidad de una estrategia de vida para la humanidad que entienda que si no logramos articular nuestras opresiones para liberarnos, pues será muy difícil que logremos desarticular lo que son las condiciones estructurales que producen y reproducen esta infame desigualdad social. Yo creo que aquí podría terminar. Gracias. Muchísimas gracias, José Manuel, por tu lucidez siempre. Quiero en este momento darle la palabra a María Teresa Luna. Ella ha denominado su intervención entre cuerpos móviles y cuerpos con doctorado y acompaña en la coordinación, la línea de investigación en socialización política y construcción de subjetividades. Sus temas más importantes son la subjetividad política, el cuerpo político, la construcción de lo político. Tere, tienes entonces 15 minutos. Yo te informaré cuando te queden los últimos 3 y bueno, te damos la palabra. Bueno, muchas gracias. Un saludo para todas y todos. Lo primero es aclarar que este título fue una construcción colectiva de la línea de investigación, así como muchos de los contenidos de esta ponencia. Quizás a mí se me otorgó la tarea de armar esa lluvia de ideas que entre todos aportamos para esto. Con esto no quiero decir que esté representando a mis compañeros, con toda seguridad aparecerán sus réplicas, sus cuestionamientos, como siempre todo eso nos aviva el pensamiento en la línea. Lo que hice fue, dado que sobre esto hay tantísimo que hablar como sobre todo lo que aquí estamos hablando, organicé un texto. Conté las palabras, espero que logre seguir el hilo del texto para ser obediente con el tiempo. En el siglo XVIII, un joven soldado francés fue condenado a una estancia de confinamiento de 42 días en una pequeña habitación. Se llamaba Javier de Maistre. Durante su confinamiento, el joven Javier escribió una obra llamada Un viaje por mi habitación, en la cual hizo exhaustivas descripciones de la geometría del espacio, de la experiencia de transitarlo, señalando la dirección de sus desplazamientos. Mostró la experiencia de abrir su ventana e imaginar el mundo adyacente, describió objetos cotidianos y sus usos. Esta obra inauguraría una serie de viajes en los que el espacio ya no era un obstáculo para el viajero confinado. En el siglo XVIII, igualmente, una experiencia de confinamiento durante una temporada invernal intensa llevó a Descartes a materializar reflexiones que impactarían la filosofía hasta nuestros días. El cogito cartesiano apareció en una situación de confinamiento. Aprendimos mucho de los horrores de la cotidianidad del perseguido político y de su aniquilación gracias a las historias de confinamiento relatadas en el diario de Ana Frank y los testimonios de los sobrevivientes de Auschwitz. Historias de dolor y sobrevivencia en situaciones de confinamiento. Antonin Artaud, el célebre dramaturgo francés, puso en evidencia la angustia del confinamiento en una institución psiquiátrica en sus cartas desde Rhodes, escritas sistemáticamente a su psiquiatra, tratando de mostrar el absurdo de su obligado encierro. Así como estas historias con minúscula, es decir, historias singulares, la historia con mayúscula de la humanidad está plagada de relatos de confinamiento, de pequeñas y grandes historias en las que se da cuenta de las experiencias subjetivas que éste hace emerger. El confinamiento no es entonces una novedad, no es otra cosa que aquella condición en la que se ponen límites al espacio en el que como cuerpos podemos acceder y sobre todo al contacto con el mundo. El confinamiento es una estrategia anclada en la historia de la humanidad. Cavernas, cárceles, hospitales, instituciones psiquiátricas, militares, monasterios y conventos, a veces las escuelas, a veces también las oficinas. A todos estos espacios se ingresa por decisión propia o por decisión ajena. El confinamiento obedece a pretensiones diversas que van desde castigar, sanar, resocializar, formar, educar, entrenar, sobrevivir,
o elevar el espíritu en el orden de lo trascendente. En todos los casos es una experiencia productora de subjetividades e identidades. Cuerpo, espacio y contacto, 3 vectores necesarios para comprender cualquier confinamiento. La existencia humana remite siempre al tema del cuerpo, y el cuerpo, en tanto apareció en el mundo, deviene como existencia en espacios y tiempos concretos, lo que significa que la experiencia humana es siempre situada. El espacio es para la existencia humana no solo un constructo matemático o geométrico, sino y ante todo experiencia simbólica. El cuerpo en este sentido se construye espacialmente, pero también construye el espacio como huella simbólica de la existencia. Merleau-Ponty dirá que ser cuerpo es estar anudado a un cierto mundo. Nuestro cuerpo no está ante todo en el espacio, es del espacio. Esta idea va siendo desarrollada en estas vertientes fenomenológicas y en otras, hasta llegar a la comprensión de lo que es el habitar humano. Y esta idea del habitar la podemos entender como el modo humano de hacerse espacialmente. La construcción entonces del espacio es una experiencia de un mundo que se abre para nosotros, pero nos abre ante él. No solo estamos en el mundo, somos un siendo para el mundo, somos seres del mundo. Aparecemos entonces en el mundo y somos reconocidos por otros y otras, y somos vistos, olidos, tocados, mirados, saboreados. Construimos el aquí espacial, el habitar en el contacto con esos otros y otras. La apropiación y construcción del mundo espacializado no es solipsista. Nos percibimos, nos reconocemos y actuamos con otros y otros. En la conversación aflora lo común y lo singular. Nuestros órganos sensoriales construyen gestos que entre palabras y silencios nos conectan o nos separan simbólicamente de los otros y de las otras. El habitar es la experiencia de crear un lugar que acoge y construye un nosotros y nosotras, y también construye la condición de extranjería, de diferenciación, ellos y ellas, pronombres que revelan cierto extrañamiento de nosotros. El confinamiento, entonces, pone límites al encuentro de los cuerpos, genera empañamientos perceptuales de la otredad, quiebra el contacto con el de afuera, el que está afuera del espacio cerrado o del habitar compartido, llámese territorio, región, ciudad, país. Somos cuerpos móviles, no solo por los complejos potenciales motrices de los que disfrutamos como especie, sino porque nuestra particular manera de apropiarnos del mundo y estar en él va más allá de la capacidad de movernos en el sentido de la habilidad motriz mencionada y trasciende a la capacidad de configurarnos espaciotemporalmente aún en estado de quietud. La movilidad es una gran metáfora que nombra las formas diversas de nuestra expansión en el mundo. Lo que se opone a la movilidad en este sentido no es la quietud, es la inercia. De hecho, la movilidad como metáfora está fuertemente arraigada a la capacidad de pensar. El pensamiento es eso, realmente, movilidad. Así lo reconocen filósofas como María Zambrano y Hannah Arendt. Dice Ángel Valente sobre la idea de Zambrano: pensar sería, en cierto modo, el transparente, imperceptible moverse de la quietud. Y dirá Hannah Arendt, ella usa la metáfora del viento para hablar del pensar, que es movimiento, y coincide con Zambrano en que este movimiento solo se logra en momentos de quietud, a la que se llegan experiencias de solitud, que son aquellas en las que se está consigo mismo, silencio, quietud, movilidad, todos juntos a la hora de pensar y lograr la reflexividad que permita las distinciones fundamentales que son motivaciones del pensar. Distinciones entre el bien y el mal, entre lo bello y lo feo. Esto es intimidad pura, ámbito profundo de la subjetividad, en la que se está frente a nuestras diversas inclinaciones. Y en todo ello, los otros y las otras juegan un papel crucial, es el avivamiento del fuego del pensar. A propósito, por allá como en 2012 se publicó una obra que se llama La quietud en movimiento, de Bert Stiegler,
Se llama La quietud en movimiento, una breve historia cultural de los viajes en y alrededor del cuarto. ¿Cómo les parece viajar por el bolsillo? En este sentido, creo que el confinamiento afecta nuestro desplazamiento por el mundo físico, pero no tendría que afectar la movilidad arraigada en el pensar. La realización de este evento es prueba de eso. Este es un acto de movilización y movilización del pensar. La quietud tampoco es el problema, porque ella es el nicho del pensar. El problema es la inercia. Y es ahí donde este confinamiento reúne condiciones particulares propicias para la inercia, razón por la cual es caldo de cultivo para el empoderamiento de políticas totalitarias. Mi participación se inició con historias de confinamiento, las dos primeras muy esperanzadoras, y anunciaba ya la existencia de diversas narrativas al respecto. Pero primero era necesario señalar la convergencia de los vectores cuerpo, espacio y contacto para comprender este asunto del confinamiento. Pero insisto, no todos los confinamientos son iguales. No podemos homologar el confinamiento del joven soldado francés con el confinamiento de Primo Levi en Monowitz, subsidiaria de Auschwitz. Ahora bien, las pandemias tampoco son nuevas en la historia de la humanidad, ni las epidemias. Quizás lo que caracteriza a esa es la rápida expansión mundial, el confinamiento mundial, la rapidez del contagio, la manera como un virus se mueve más adelante, con una capacidad mayor a la de nuestro propio movimiento. Y este confinamiento ha llegado exponiendo con todo su horror la precarización de unos y unas, que son la mayoría, y los privilegios de unos pocos sectores poblacionales. La consigna de este confinamiento es salvar vidas con minúscula, solo que en su más estricto sentido biológico. Porque la vida con mayúscula, en su connotación profunda y densa, la vida como experiencia se precariza cada vez más. La esfera pública se ha hibridado en forma caótica con la esfera privada. El trabajo y la escuela se han trasladado a la casa. La separación de actividades en espacialidades diferentes al hogar permitía la construcción de relaciones que expandían la subjetividad de las personas, niños, niñas y jóvenes. Niños, niñas, jóvenes, mujeres han perdido la intimidad de sus relaciones con sus maestros y maestras, con sus compañeros y compañeras, y están a merced de la banalidad de las relaciones en redes. La intimidad en las relaciones laborales se resquebraja, la intimidad entre amigos y amigas está en riesgo. ¿Por qué? Porque en todos estos casos casi siempre hay testigos de nuestras interacciones virtuales, lo que carcome a la intimidad con la importancia que ésta tiene para incentivar la pregunta por el sí mismo y para construir un mundo propio. Quizás exceptuamos a los que vivimos solos. Tenemos toda la posibilidad de testimoniarnos sin testigos. En las interacciones virtuales, el gesto se corrompe por el cierre de pantallas, el silenciamiento de micrófonos y los rostros escindidos del resto del cuerpo. La estética del cuerpo cambia entre el arriba y el abajo. El abajo del cuerpo está desapareciendo en la virtualidad. Yo ahora, por ejemplo, estoy viendo los rostros de Yoconda, Mario, Toya y José Manuel, pero no veo todos esos otros rostros que están ahí. A veces me miro frente al computador y me siento como en una, si no estuvieran ustedes cuatro, estuviera como en una especie de soliloquio conmigo misma, mirándome en una pantalla y arreglándome cada crespo rebelde del pelo. La estética entonces del cuerpo está cambiando. El abajo se invisibiliza en una suerte de amputación del cuerpo. Cuando salimos, las mascarillas y el distanciamiento social nos impiden acceder al gesto en el rostro. Nos toca adivinar por la mirada, en la mirada, la sonrisa del otro o su miedo. Estamos quedando a expensas de la palabra, lo que genera un fraccionamiento del lenguaje en su expresividad. Grave peligro quedar a expensas de la palabra. Para las mujeres con hijos e hijas ha sido especialmente difícil. Son proveedoras, criadoras, trabajadoras domésticas, maestras, en fin, la inequidad de género se profundiza cada vez más.
El confinamiento de los grupos privilegiados se vive en espacios con la despensa llena, con demarcaciones que hacen posible la privacidad de los confinados para la meditación, para la movilización en el pensar, para exacerbar la productividad en el trabajo, para estudiar, para recrearse, para dormir, para decidir. El confinamiento de la gran mayoría de familias precarizadas por la desidia estatal es un encierro en el hambre. Es un caos con espacios en los que no hay a dónde huir para estar consigo mismo o consigo misma. La mesa en la que se come es la misma en la que se trabaja, se estudia, se plancha, se llora y se celebra. Espacios caóticos de encierro. Asimismo, la contigüidad ineludible, la libertad en crisis, la presión por la supervivencia física, la inequidad de género, el adultocentrismo, la sobrecarga emocional y el llamado a constituir familias multitareas han incrementado dramáticamente las violencias, especialmente contra niños, niñas, jóvenes y mujeres. Los medios de comunicación, incluidas las redes sociales, son algunas ventanas para asomarse al mundo y saber en qué va, pero la banalidad, la ideologización de los medios, su servilismo político y su papel como testaferros del capital no abren muchas posibilidades para pensar. Los grupos privilegiados llaman negligentes a los más precarizados y, haciendo gala de una singular ética ciudadana, hacen constantes llamados a quedarse en casa, cuando ellos mismos son generadores o cómplices del hambre que obliga a salir. Invitan a lavarse las manos a aquellos para quienes el agua es un lujo, mientras ellos toman duchas de media hora. En fin, los poderes capitalistas, las ideologías totalitarias están al acecho, esperan que sucumbamos a la inercia, a la falta de contacto, esperan que por inercia nos quedemos inmóviles en el pensar, que el encierro domestique los cuerpos y los espíritus en espacios jaula, que sucumbamos a la desconexión y que no sintamos hambre de piel, de roce, de contigüidad, que construyamos la imagen del otro u otra como objeto, el contagiado, el enfermo, el portador de la muerte. Esto es un peligro para precarizar aún más la confianza ciudadana que está tan débil. Esperan que las mujeres volvamos a quietarnos en las rutinas, las ruinas y las micropolíticas del cuerpo que nos domestican, y que la aspiración a la habitación propia de la que hablaba Virginia Woolf nunca sea una aspiración, tan solo una quimera. Soñamos con que este tiempo nos lleve a viajes internos, que nuestros espíritus se resistan y avancen hacia la construcción de mejores versiones del mundo, que miremos, escuchemos, olfateemos, gustemos nuestra cotidianidad y nos reencontremos con lo bello del mundo y podamos amarlo y cuidarlo, que comprendamos lo esencial de lo que nos hace humanos y humanas. Pero lo esencial tiene diversas versiones que dependen, entre otras cosas, del hambre que se tenga. El confinamiento para salvar vidas en tiempos de inequidades está empobreciendo aún más la vida con mayúscula, porque está conduciendo a la inercia del pensamiento, a la domesticación de los cuerpos por la gracia del miedo y la represión. Esta consigna de la salvación está abriendo paso a políticas de supresión de derechos, no solo al desplazamiento, este sería el menor problema, sino a la réplica, al cuestionamiento, al emocionar rebelde. Estas políticas pueden estabilizarse si no ejercemos nuestro derecho a movilizarnos, a estar en contacto, en el pensar, que es el germen de cualquier resistencia. Como dijo Arendt, las únicas revoluciones posibles en esta época son aquellas que se gesten en la intimidad del corazón. Quisiera que termináramos con una imagen. No sé, Ignacio, si la tienes ahí, yo se la mandé a Daniela. Sí, Tere, ya la vamos a poner. Listo. Es una imagen que, pues, lastimosamente no es la mejor que encontré, pero es una instalación que está en Filadelfia, de un escultor de origen griego, nacionalizado en Estados Unidos. Y creo que Senos Frudakis se llama. Son distintas imágenes. Ustedes pueden buscarla ustedes mismos para que la vean un poco más nítida, pero es muy difícil encontrarla. Y aquí viene mi pregunta final. ¿Qué haremos cuando el confinamiento acabe? ¿Quiénes seremos? ¿Qué subjetividades habrán emergido? ¿Qué cuerpos seremos? ¿Y a dónde iremos? Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Tere, por tan hermosa e inspiradora intervención. Las dos caras de una misma moneda. José Manuel nos muestra el ámbito estructural, tú nos estás mostrando el ámbito subjetivo y cómo ellos confluyen y se encuentran. Vamos a ver cómo seguimos enriqueciendo esto con las participaciones ahora de Gioconda y de Mario. Vamos en este momento a darle la palabra a Gioconda Herrera. Ella ha nombrado su intervención Voces y experiencias de la niñez venezolana en América del Sur. Gioconda es doctora en sociología de Columbia University. Ella es profesora investigadora y titular de Flaxo, Ecuador, y es hoy la presidente de la Asociación de Estudios Latinoamericanos de LASA. Sus investigaciones han girado fundamentalmente en torno a las migraciones internacionales y a las interseccionalidades que ello conlleva en América Latina. Gioconda, muchas gracias por estar acá. Para nosotros es un honor que alguien como tú quiera acompañar la reflexión en esta bienal. Tienes la palabra, 15 minutos, te avisaré cuando tengas 3 como para cerrar. Dale. Muy bien, muchísimas gracias Ana Victoria por esta invitación, gracias a Pablo, a Claxo. Yo tengo una pequeña presentación, no sé si Daniela nos puede ayudar. Y gracias por las dos intervenciones que me antecedieron, muy interesantes. Mi reflexión se va a centrar, va a ser más bien producto de una investigación que realicé precisamente con Claxo y un equipo de investigadoras en 4 países de América Latina. Es también una reflexión colectiva en ese sentido, es de un trabajo que coordiné, pero que tuvo muchas voces también en la investigación. Lo que decidí hacer para el día de hoy es basarme en algunas de las voces justamente que encontramos en esta investigación y que fue de 4 países, yo me voy a centrar únicamente en 2. La gran mayoría de testimonios que ustedes van a ver tienen relación con el caso de Ecuador. También he recuperado algunas de Colombia, que me parecía pertinente para nuestro encuentro. Y lo que he hecho lo que quisiera es contarles a través de estas voces, a través de la construcción de esas subjetividades en estas voces, pues algunos elementos que he escogido que me parecen que de alguna manera anuncian algunos de los problemas que ahora estos migrantes están experimentando con la pandemia, que en el caso, yo diría, de las movilidades y de estos muchas veces tránsitos prolongados en los cuales se encuentra la migración venezolana a lo largo del continente sudamericano, se han convertido más en, tienen que entender en esa tensión entre movilidad e inmovilidad, y nos ayuda, nos invita a cuestionarnos, a interrogarnos, ¿quiénes son los que se inmovilizan? ¿Quiénes son aquellos que se siguen movilizando? ¿Cuáles son aquellos que se mueven para que otros puedan estar inmovilizados? Y cómo los niños y niñas y adolescentes migrantes pues están atrapados de alguna manera en esa tensión. Entonces, con un poco este panorama general, contarles la perspectiva que tuvimos en esta investigación y que parte precisamente de poner en el centro, diría yo, uno de los temas fundamentales de esta mesa, que es la agencia, ¿no? La agencialidad. Entonces, va a ser una presentación de una investigación
que va a, sobre todo, cuya perspectiva va a ser centrarse en la experiencia, en la agencia, las voces y experiencias y prácticas como lo más importante, ¿no? Partimos de estos 5 puntos que no los voy a leer, que lo tienen ahí, y a contrarrestar esta idea o este origen de lo infantil como aquello que no tiene voz y tratar de mostrar pues todo lo contrario, ¿no? Si podemos pasar a la siguiente. Metodológicamente, lo que buscamos entonces, como ya lo mencioné, era captar esa experiencia migratoria y ver cómo ésta se había transformado y especialmente enfocarnos en las situaciones de vulnerabilidad. ¿Cómo lo hicimos? Pues en dos, básicamente tuvimos que diferenciar, y eso es lo que fueron tratar de recuperar las voces de adolescentes. Lo hicimos ahí sí a través de la voz, la narración y de ellos entrevistados. Sin embargo, los niños de entre 6 y 12 años trabajamos con talleres, con dibujos. Tenía varios dibujos que quería mostrarles, pero en el cambio de presentación de la ponencia, ya las imágenes se me quedaron. Y básicamente ubicar 3 momentos: la salida desde Venezuela, es decir, de cómo se produce el desplazamiento inicial, el viaje, la experiencia en la frontera y la experiencia en la ciudad. Entonces, empiezo con la idea de la salida, ¿no? Una de las cuestiones, aquí lo que tienen ustedes es una cita, y así va a ser la presentación, el agarrar un testimonio y a través del testimonio dejarles, ¿no es cierto?, que cada uno que pueda leerlo y a través de ese testimonio, pues, derivar las sensaciones, los significados que están detrás de esta experiencia, ¿no? Lo que se ve, ¿no es cierto?, en un primer momento es esta idea de que, pues, para los niños y niñas, en algunos casos, la salida, a pesar de las historias duras y de la crisis, de alguna manera no fue tan extraña por esta idea de que el irse era algo absolutamente común en sus entornos. Sus maestros se habían ido, sus vecinos se habían ido, sus familiares se estaban yendo, sus amigos se habían ido. Es la idea de una experiencia que se produce en medio de un éxodo que de alguna manera está, lo decimos en la investigación, naturalizando esa vulnerabilidad, haciendo la rutina, volviendo la práctica, lo cual nos parece importante de ubicar y de subrayar, ¿no? La sensación de ver su vida cotidiana degradarse, sumada a la inseguridad y las experiencias de violencia, también encontramos, obligaba al encierro, obligaba al confinamiento, y eso era algo que los niños, las niñas resentían. Nos hace pensar, ¿no es cierto?, en estos momentos, o los adolescentes especialmente, lo difícil que es para los adolescentes en general y los adolescentes migrantes en particular, esta idea del encierro y del confinamiento, que fue señalado, lo cual me pareció muy interesante al volver a mirar el material, fue señalado como uno de los problemas a los que llevó esa degradación de la vida cotidiana, y la inseguridad, a no poder estar en la calle, a no poder moverse, ¿no? Que me parece que es desde esta experiencia. En cuanto al viaje, si podemos pasar a la siguiente. Aquí tienen 3 testimonios, tanto de niños venezolanos en Colombia, adolescentes, diríamos, en Colombia y en Ecuador.
La primera me parece que refleja esa idea de inseguridad y protección, la tensión que trae el viaje por sus constantes riesgos, el desconocimiento, la incertidumbre. Era también la idea de proteger, es decir, cómo el miedo no inmoviliza necesariamente a estos adolescentes, sino que más bien está la idea de protección presente, ¿no? En el segundo testimonio lo que quería subrayar era también que estos niños y niñas y adolescentes se van tocando con situaciones de coimas, de inseguridad, de violencia en el paso y lo viven y digamos, lo experimentan y les toca seguir adelante. Pero ya es como una especie de convivencia y práctica con una serie de cuestiones que trae el viaje, que trae la inseguridad, que trae ese camino, que es cada vez también más peligroso. Siempre tenemos la idea, ¿no es cierto?, de la frontera México-Estados Unidos o Guatemala-México, pero esos desplazamientos y esas violencias y los riesgos y el involucramiento de agentes de seguridad y de todo tipo está también atravesando el corredor sudamericano. Y los niños y niñas que lo atraviesan pues están viviendo y experimentando también ese tipo de problemas. También las contradicciones a las que se ven expuestos, ¿no? Y esa mirada, ¿no es cierto?, a la escasez frente a estos camiones que empiezan a ver al atravesar Colombia o al llegar a Ecuador. La siguiente, por favor. Y, por supuesto, lo puse después porque siempre hablamos del riesgo a la violencia sexual y efectivamente es un riesgo muy grande y lo hemos encontrado. Aquí hay un testimonio de una niña de 12 años que lo naturaliza y lo cuenta como con mucha, como un evento, ¿no es cierto? Pero no es solamente eso, ¿no? También hay otras experiencias y otras sensaciones, pero sí, en definitiva, el viaje es asociado a sensaciones de miedo, a situaciones de desconcierto e inseguridad, a relatos de violencia y también a la aventura, ¿no? Entonces hay siempre esa tensión y ese doble juego en la experiencia que nos parece siempre importante señalarla. La siguiente. Luego del viaje, entonces, está ya la vida en tránsito. Si podemos pasar a la siguiente, por favor. Una experiencia particular en la frontera colombo-venezolana de La Guajira que tuvimos la oportunidad de analizar, que la levantó la investigadora Tania Correa. Nos parece que son de estos cruces y dimensiones de desigualdad que se mencionaba, que tienen que ver no solamente con la experiencia situada de la niñez, sino también el ser niño o niña indígena, tiene sus particularidades. Fue la experiencia de estos retornos transfronterizos, podríamos decir, y estos desencuentros entre la experiencia urbana, la experiencia rural, la experiencia cultural, que nos parece también muy importante de señalar como parte de toda esta movilidad sudamericana, ¿no? Y es nuevamente la tensión entre movilidad e inmovilidad, la que vemos ya presente en esa experiencia transfronteriza y de migración circular y que se vio afectado por el crecimiento y la precarización de la vida, el crecimiento de la migración y la precarización de la vida en Venezuela. Entonces, los niños indígenas fronterizos también tienen y tuvieron su experiencia particular que tiene que ser analizada y subrayada como dentro de esta pluralidad de movilidades. La siguiente, por favor.
Entonces, en esa misma frontera o la vida de frontera también trae estas migraciones circulares, estas inmovilidades en el caso de los niños fronterizos, estos retornos y también tránsitos prolongados. Muchas veces miramos la migración de un destino a otro y lo que vemos en la migración venezolana y en Sudamérica es una serie de movilidades mucho más complejas, de desplazamientos y de movilidades, y por eso también el impacto del COVID está siendo muy, tiene que verse, digamos, dentro de esa complejidad. Uno de los casos más presentes en estos desplazamientos es las reunificaciones, estos tránsitos prolongados de adolescentes que están buscando reunificarse con sus familias en Perú, a veces en Chile, a veces en Ecuador, y esa movilidad y esos tránsitos prolongados también construyen una serie de vulnerabilidades y una serie de reacciones frente a esas vulnerabilidades. Y también una serie de nostalgias y de sentimientos, ¿no es cierto?, de desazón y de tristeza. Esta es la imagen, ¿no es cierto?, de Francisca sentada en una vereda al borde de la carretera, esperando que su madre, que está en Perú, tenía que subir hacia la frontera colombo-ecuatoriana nuevamente para entregar una documentación y que le puedan dejar pasar. También refleja, ¿no es cierto?, la idea de que a pesar de buscar un mundo mejor, también Francisca está consciente de que tiene que trabajar y además de estudiar. Es decir, había ya una conciencia muy clara a la vida de hacia dónde se caminaba. Un crudo realismo lo nombramos en la investigación. ¿Qué pasa entonces? ¿Cuáles son los desafíos de estos tránsitos prolongados en tiempos de COVID? Pues lo hemos visto, sobre todo en la prensa, y hay que seguirlo estudiando, estos taponamientos en las fronteras de personas, familias enteras con niños, con niñas que están tratando, en este caso, de regresar a Venezuela, y ya vamos a hablar de esos casos al final. Un tercer elemento de la vida en la frontera y de estos tránsitos prolongados fue el encontrarnos con adolescentes ya callejizados, adolescentes que, en este caso, la historia de Rosa, una madre adolescente de 17 años que vive en la ciudad de Tulcán, en la frontera entre Ecuador y Colombia desde hace 2 meses, que define su actividad de mendicidad como un trabajo, lo muestra como su principal fuente de ingreso, nos lo comenta, y con lo cual ella este rato está manteniendo a su pareja y a su teléfono, y a su familia, ¿no? Si pasamos a la siguiente. Gioconda, tienes 3 minutos para concluir. Sí, gracias. La siguiente es la cuarta situación, diríamos, de frontera, se conjuga con estos roles que se van mezclando en esta niñez de adolescentes, madres, hijas, madres, que entran, y podemos pasar a la siguiente, ya que no me da tiempo para terminar, podríamos pasarnos a las conclusiones, y con eso me parece que cierro mejor. Faltan creo que unas 3 más. De todas formas, el informe está disponible, exacto, el informe está disponible, en donde ustedes podrán encontrar los detalles de esta información y de esta investigación. Entonces, en primer lugar, respecto a la experiencia migratoria, las sensaciones y sentimientos varían mucho de lo que captamos en la frontera, es decir, de los niños en movilidad, y de lo que captamos en la ciudad, en donde encontramos ya pre-pandemia
niños más bien más confinados, más encerrados, con menos posibilidad de movilidad, sobre todo en Bogotá y menos en Guayaquil y Quito. Mientras los primeros, además, generalmente están en el proceso de iniciar su viaje o están esperanzados en reunirse con sus familiares y confiados de tener la idea de empezar una nueva vida, la vida de la ciudad ya hace que estas experiencias se topen con otras realidades como la explotación laboral y la xenofobia, ¿no? Las violencias están presentes en estos entornos hostiles. La xenofobia, esta investigación fue realizada en agosto y septiembre del 19. Sabemos que en todos nuestros países la xenofobia ha crecido de manera extrema. En Ecuador tenemos muchos problemas, inclusive ya en escuelas y colegios, algo que en el momento de la investigación no estaba presente. La siguiente, y con eso termino. También la idea de que en esta variedad de estratos socioeconómicos que se encuentran en la migración y entre los niños, eso también provoca encontrados imaginarios distintos respecto a lo que se espera del futuro, ¿no? Imaginar el futuro cercano o lejano está muy ligado a la experiencia de movilidad. Y quería terminar con la idea muy fuerte que nos ha hecho pensar mucho ahora en la experiencia del COVID, era la idea permanente, la necesidad de contar y la importancia de la vivienda, de una vivienda propia, del espacio seguro para tener, que me parece que es lo que más ha entrado en riesgo o uno de los tópicos que tenemos que seguir investigando con la experiencia del COVID. Esta idea de quedarse en casa cuando no se tiene casa, cuando han sido desahuciados de las casas. Tenemos casos en Colombia y en Ecuador de cómo familias migrantes han sido echadas de sus casas precisamente, y empiezan esta idea del retorno, del regreso. Y cómo la casa representa esa estabilidad y esa certidumbre que la misma migración no estaba brindando y que ahora, por supuesto, se ha agudizado mucho más. Y con esto terminaría, y en las preguntas podemos seguir expandiendo la reflexión. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Gioconda, por tu intervención y por ilustrarnos desde un caso particular de esta Venezuela en éxodo, las complejidades del fenómeno migratorio, fenómeno, diríamos, entre Colombia y Venezuela, especialmente bastante nuevo respecto, por ejemplo, a todo esto que nos ha presentado José Manuel de estas migraciones hacia los Estados Unidos que llevan tantísimo tiempo en América Latina y que empiezan a marcar unas diferencias interesantes en estas dos intervenciones. Para terminar nuestro panel, vamos entonces a estar con Mario López, colombiano. Mario ha nombrado su intervención Paz en la perplejidad. Perdón, es que estaba sonando aquí el temporizador. Mario ha nombrado su intervención Paz en la perplejidad. Mario es postdoctor en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, doctor en Paz, Conflictos y Democracia de la Universidad de Granada en España, y es magíster en Gestión Ambiental en Desarrollo Sostenible de la Universidad Javeriana. Él es profesor investigador del Departamento de Economía en la Facultad de Ciencias Sociales, Ciencias Jurídicas y Sociales
de la Universidad de Caldas y nos ha acompañado en muchos momentos en el marco de nuestra maestría con aportes muy interesantes. Sus principales investigaciones han girado en torno a las paces imperfectas y a las mediaciones pacifistas y las políticas públicas. Mario, muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Te voy a dar la palabra, 15 minutos y 3 minutos te informaré para que hagas los cierres respectivos. Tienes la palabra, Mario. Gracias, muchas gracias a la Victoria. Saludos, por supuesto, a mis compañeros y compañeras aquí en este panel y también a todos aquellos que parecen estar y no estar al mismo tiempo en estos mundos de los encuentros virtuales. Como también le ocurrió a otras personas que me antecedieron, yo tengo aquí sobre este escritorio, que es el escritorio de mi hijo, una gran cantidad de hojas con notas que he tomado a propósito de conversaciones que he tenido con compañeros, con compañeras, colegas con los cuales venimos hace mucho rato trabajando en asuntos relacionados con la construcción de paz con enfoque territorial. De manera que si más adelante Daniela o quien corresponda nos pone allí unas ayudas que preparé, pues no son otra cosa que una especie de guía en el contenido de lo que puede ser una reflexión que más adelante podamos terminar o que siempre tendremos que terminar de llenar. De entrada, quiero advertir que cuando me pidieron un título para esta intervención, decidí en principio que se llamara Paz en la perplejidad, con signos de admiración, como una afirmación categórica y contundente. Pero en la medida en que fuimos conversando y revisando materiales, esto se transformó en una pregunta, sobre todo por aquello de plantear que la perplejidad alude a una evaluación de la realidad, una forma de concebir la realidad que se ve modificada de manera imprevista por determinadas experiencias. Entonces, de la afirmación pasamos a la pregunta. En principio, quisiera señalar que esto que hemos hecho en los últimos 8 años, insisto, con distintos compañeros y compañeras universitarios, con personas de las comunidades, con líderes, con gente de las instituciones públicas y privadas, ha estado poderosamente anclado en un asunto que en Colombia nos ha ocupado particularmente desde el año 2012, y es la posibilidad de avanzar hacia una sociedad que pueda tramitar de manera no violenta sus conflictos. En el año 2012, desde La Habana llegó como cierto aire fresquito que fue mejorando con el tiempo, y ese aire era básicamente el anuncio de una posibilidad de hacer un acuerdo entre un sector armado de la insurgencia armada y el gobierno nacional del momento. Primero, como una especie de rumor, incluso de la mano de la oposición, y luego como una certeza que se hizo pública en una conferencia de ambos delegados o de las delegaciones de ambos sectores en Estocolmo. Y a partir de ese momento, del año 2012, yo creo que las universidades y todas las instituciones nos metimos en la tarea de hacer precipitadamente muchos eventos en los cuales se reflexionara acerca de los significados de la paz, de las posibilidades que las instituciones educativas, entre otras, teníamos o tenemos en torno a la construcción de paz, y sobre todo, en el caso nuestro, nos ocupamos en la discusión de qué significa hablar de paz. De hecho, en ese momento, insistentemente nos planteamos una pregunta: ¿de qué hablamos cuando hablamos de paz? En esa medida, nuestra primera tarea, si se quiere, fue construir como una suerte de concepciones de paz de partida. Y en esa búsqueda, digamos, en esa multiplicidad de posibilidades, encontramos dos cosas que quiero señalar ahora.
La primera es que en el caso de Colombia, desde la década de los 60, se ha venido trabajando en las ciencias sociales en una agenda muy copada por el análisis de las violencias directas, de las violencias estructurales. Y en esa agenda, la versión construida de la paz es una versión utópica. Siempre decimos, acudiendo a una frase kafkiana, que esa versión de la paz que está tan instalada en la idea de los colombianos, en la política, en la manera como discutimos estos temas, están aludiendo a un allí mitológico, a un lugar al final del camino de las violencias, a una suerte de sucedáneo del mundo del odio. Sin embargo, otras perspectivas teóricas, de las cuales no me voy a ocupar ahora, han indicado, sobre todo desde los años 60, que la paz, inicialmente en singular, se puede trasladar a una dimensión mucho más polisémica y a convertirla en un campo de indagación que nos ha permitido identificar múltiples formas, modalidades, experiencias de paz en diferentes niveles del socius y que además hacen parte de los repertorios de la vida humana y social. En ese sentido, las construcciones de paz tienen diferentes posibilidades y potencias. Y esa perspectiva de trabajo nos condujo desde el año 2012, también insisto, en el contexto de los diálogos de La Habana y de lo que se fue anunciando allí y que luego se traduce en un libro que tiene 6 componentes con 5 temas centrales, a mi modo de ver, relacionados con la posibilidad de construir políticas para la transformación de la sociedad. Esto nos llevó a plantearnos como grupos de trabajo académicos el territorio, la posibilidad de acercarnos y trabajar en el territorio. Una de las primeras cosas que ocurrió en estos diálogos de La Habana podría llamarse como una especie de logros en el camino, de logros parciales, fue que las 2 delegaciones se pusieron de acuerdo en convocar a los académicos para reflexionar sobre el conflicto armado y las víctimas en Colombia. Y se construyó un documento supremamente extenso, cargado además de anécdotas y de versiones, de concepciones diversas, en el cual el análisis, el abordaje de los asuntos de la paz reiteran esta idea un poco religiosa de la paz como punto de llegada. Sin embargo, hacia adelante también uno encuentra que en los mismos diálogos de La Habana, en los acuerdos parciales, la idea de paz territorial como el reconocimiento de diversidades, de dinámicas que tienen que ser comprendidas de manera diferenciada, se fue imponiendo. Esto es lo que se ha llamado en términos gruesos la paz territorial. En el caso nuestro, con nuestros compañeros y compañeras, decidimos emprender una tarea de comprender la conflictividad de lo que había ocurrido aquí. Yo en este momento estoy en el cuarto de mi hijo que vive en Brasil, y que yo he tomado con su permiso, espero, donde me he pasado prácticamente a vivir, y estoy en el centro de la zona cafetera colombiana. Y esta zona cafetera ha tenido una historia rosa, si se quiere, en la cual la economía ha blindado, en términos de esos lenguajes, a la región de los conflictos que se han impuesto en las otras agendas del país. Sin embargo, cuando uno examina lo que ha ocurrido aquí, especialmente en la década de los 90 hacia adelante, más o menos hasta el año 2008, 2009, encuentra que esta región no ha sido ajena a esto. Desplazamientos forzados, masacres, asesinatos, todas estas formas y modalidades del horror en la disputa por los territorios también se presentaron aquí. De manera que nuestros trabajos se enfocaron a comprender esas conflictividades, pero también nuestros trabajos se dirigieron a acercarnos y de alguna manera generar agendas comunes con múltiples organizaciones, líderes y lideresas, instituciones que en ese proceso resistieron utilizando repertorios de distinta naturaleza.
desde organizaciones indígenas y campesinas, que en el marco de la crisis no solamente humanitaria, sino también económica, por la caída de la economía cafetera en el contexto del neoliberalismo, se pusieron utilizaron distintas estrategias de cooperación, de trabajo colectivo y solidario para resistir a ambas conflictividades, sino también instituciones que comenzaron en los mismos territorios en los cuales los actores armados habían hecho control de las vidas y las cosas, a impulsar procesos de diálogo. Entonces, nuestras tareas universitarias, utilizando metodologías de distinto tipo, en una concepción metodológica abierta, digamos que no entramos en las guerras de las epistemologías en un sentido de considerar que unas u otras se excluyen, sino más bien recoger diferentes puntos de vista, diferentes maneras de comprender lo que aquí estaba ocurriendo. Y eso fue en gran medida lo que hicimos durante el tiempo de los acuerdos hasta su firma en el año 2016, cuando hicimos un salto hacia otro tipo de tareas. Los acuerdos de paz nos condujeron fundamentalmente a orientar nuestros procesos al trabajo con jóvenes, asunto que no podré detallar ahora, pero tiene mucho que ver con el hecho de encontrar en estas localidades y en estos territorios un enorme entusiasmo de los jóvenes, jóvenes que estaban escuchando lo que había ocurrido, pero que también habían podido, a través de inteligencias distintas y conexiones distintas, generar movilizaciones y comprensiones de la vida local, y que nos permitieron orientar la experiencia hacia el ámbito de las políticas públicas para la construcción de paz con base en las expectativas de los jóvenes. Entonces, en este marco, insisto, es en el cual nos hemos movido en la cuestión del conflicto, más bien de los acuerdos y las transiciones, pues en tiempos recientes, desde el año 2017, venimos haciendo un trabajo en el Chocó, en el Sucre y en el mismo departamento de Caldas, que han sido escenarios enormemente complejos, son territorios muy heridos por la guerra, pero hemos llegado recientemente, sobre todo, a potenciar lo que hemos llamado las capacidades políticas de las comunidades. Bueno, y en eso estábamos cuando llegó el coronavirus. Y con el coronavirus lo hemos dibujado aquí en estos papeles que tengo a mi lado con los compañeros y colegas. Con el coronavirus se ha puesto en evidencia la crisis epocal exacerbada por el neoliberalismo. Esa crisis epocal que tiene unas características socioeconómicas, ya han sido mencionadas por mis colegas en este panel, las desigualdades de escala global, las nuevas desigualdades como la brecha tecnológica, pero también las viejas desigualdades como la pobreza y la diferencia en el ingreso. Una crisis ambiental que hoy, por ejemplo, pone la lucha política global en una opción o en otra. Pienso, por ejemplo, en el calentamiento global y sobre lo que alrededor de él se dirime como una política mundial. Pero también estamos ante una crisis epocal que tiene características existenciales. Y esas características existenciales introducen preguntas sobre todo a lo que ha sido o ha significado la transformación de nuestras subjetividades en el contexto neoliberal. Y con la pandemia todo esto se pone no solamente en evidencia, sino que comienza a transitar por los territorios en los cuales trabajamos. Es decir, se abren las pandemias, se hacen más visibles las pandemias en las pandemias. Como diría un querido colega que está por aquí, las pandemias que habían sido naturalizadas hoy afloran de nuevo. Es decir, se nos imponen como parte de los desafíos de lo que debemos hacer en los territorios. Al mismo tiempo que en esta pandemia se abren estas dimensiones de la crisis epocal, se agudizan, en el contexto colombiano ocurre una cosa enormemente compleja también, y es el odio a los acuerdos de paz, una suerte de crispación que nos acompaña
desde el año 2016 en un proceso que ha tenido la capacidad de profundizar nuestras propias decisiones. Las luchas políticas han llevado, por ejemplo, a que en el sentido que se configura del odio a los acuerdos, hay quienes pidan que los recursos para los acuerdos de paz se destinen a atender a las poblaciones vulnerables en la pandemia. Y es una propuesta que por supuesto tiene una enorme acogida, pero que al mismo tiempo desconoce que esos acuerdos firmados han estado básicamente centrados en o buscan generar políticas públicas para superar las violencias estructurales. Las violencias armadas en los territorios. Recientemente las Naciones Unidas, por ejemplo, han planteado que los grupos armados ilegales y las organizaciones criminales en Colombia están aprovechando la pandemia para expandir su control territorial. Las desigualdades, las precariedades, los confinamientos aparecen también en los territorios en los cuales estamos trabajando en estos procesos con hombres y mujeres que nos dicen, bueno, ahora, ¿qué va a significar aquí construir agendas para la paz? Esas agendas tendrán que ver con esto, con mirar cómo de manera colectiva, solidaria, se pueden crear dispositivos diversos, estrategias diversas para enfrentar esas desigualdades y precariedades. Las fragilidades institucionales. En estos municipios, con nuestros colegas, con nuestros compañeros y compañeras, con las comunidades, la queja recurrente, la denuncia recurrente es Mario, disculpa, tienes 3 minutos para cerrar. Inmediatamente cierro ya. Las fragilidades institucionales en materia de salud. La salud, como lo demuestra este nivel de pico en la pandemia en Colombia hoy, orquestada en un contexto de privatización neoliberal, ha sido supremamente inferior a las demandas que la crisis sanitaria ha puesto sobre la mesa. Y en esos pueblos, en esos territorios, es particularmente complejo, sobre todo por la carencia de dotaciones, y allí la gente, como ocurre en el Chocó, por ejemplo, comienza a morirse en sus casas o en sus propias calles. Y finalmente, una cuestión o dos asuntos tal vez que vale la pena mencionar, es el hecho de que la utopía que se impone de la comunidad inmune y los dispositivos que se están planteando para esa inmunidad, el distanciamiento social, el confinamiento, pues modifican, como se ha dicho también antes, los términos en los cuales podemos construir diálogos generativos, posibilidades de encuentro con la gente. ¿Y cómo hacerlo? Es decir, ¿qué rutas podemos tomar más allá del uso de la virtualidad al cual las comunidades no pueden acceder en su totalidad? Entonces es ahí donde encontramos nosotros que es necesario construir inteligencias de enjambre, aprovechar, como dirían algunos autores, estos repertorios, estos dispositivos para conectar a la gente en los territorios también con diálogos de otros niveles en otras latitudes. Y por último, advertir que todo esto que hemos hecho y los desafíos también producen tensiones al interior de nuestros propios equipos de trabajo, de lo que hacemos nosotros. Estos proyectos en buena medida están financiados o determinados desde el punto de vista de sus compromisos institucionales con organismos que demandan un tipo de producto bajo una configuración de una idea de trabajo en el territorio, y esos productos hoy ya no pueden ser posibles. Por lo tanto, las preguntas que nos hacemos en el trabajo con comunidades de cómo vamos a seguir, cómo va a ser el marco de políticas públicas que ahora vamos a trabajar como políticas públicas vivas, cómo podemos hacer eso, también suponen un traslado de la pregunta a la forma en que nosotros lo hacemos. Eso es, en términos muy generales, lo que hemos venido pensando
alrededor de lo que hacemos. Muchas gracias por escuchar. Muchísimas gracias, Mario, por tu intervención. Y quisiera, para introducir algunas de las preguntas que están lanzando desde el público, quisiera hacer una brevísima reflexión general. Creo que en este panel han quedado algunas cosas muy claras y que son bastante convergentes en los distintos planteamientos. Por una parte, creo que para todos toda esta situación de la pandemia y del confinamiento no son cosas nuevas ni son cosas que están haciendo que surjan en la vida cosas que no existían, sino que de alguna manera lo que estamos o a lo que estamos asistiendo nosotros es a una exacerbación de realidades otras que ya hemos tenido que enfrentar. Me parece muy interesante como los distintos niveles o las distintas lentes que han ocupado las reflexiones de nuestros panelistas. Me parece muy importante la manera como fuimos viendo cómo estas contradicciones vivas del sistema neoliberal que han atravesado la vida de nuestras sociedades en cuanto han, diríamos, como permeado toda la vida social y cultural. No estamos solamente anclados en una economía de mercado, sino en una sociedad de mercado. Y cómo todo esto ha marcado las sociedades, la cultura, nuestras formas de relacionamiento, nuestra vida íntima, nuestra vida intersubjetiva, pero cómo todo esto lo que ha ido haciendo es exacerbar aquellas expresiones estructurales de la pobreza, de la violencia, de los autoritarismos, de las masculinidades, de la guerra, todas estas dinámicas estructurales en condiciones de confinamiento y en condiciones de pandemia se han exacerbado y han mostrado el poder radical de la desigualdad, de la inequidad, de la aporofobia, de las múltiples discriminaciones toman vida en estos fenómenos con una manera muy fuerte en todo lo que significan las movilidades y el confinamiento, las migraciones como fenómenos tan amplios, complejos y absurdamente brutales como los que nos ha descrito José Manuel y también a los que hace alusión Gioconda. Me parece muy interesante que junto a toda esta mirada macroestructural, con todas las implicaciones que esto tiene en los niveles meso, en las institucionalidades, en las dinámicas mismas, donde hace una reflexión muy interesante Mario, pasa y atraviesa hasta eso de la vida íntima, la vida subjetiva, el cuerpo, la realidad encorpada y lo que ha producido en nuestras subjetividades esta condición de confinamiento, confinamiento no por opción de soledad, movilidad no por opción de movilidad, sino confinamiento por control, por obligación, por restricciones que tocan la experiencia humana, el relacionamiento con el espacio, el relacionamiento con el tiempo, el relacionamiento con la experiencia y que nos están poniendo en una condición donde la pregunta, quizás como la dejaba abierta Tere, es ¿cómo vamos a salir de esto? ¿Quiénes vamos a ser cuando salgamos de esto? Pero ¿quiénes vamos a ser los niños, los jóvenes, los migrantes? Las personas que están involucradas en todos los procesos de construir paz, pero también las personas que están involucradas en los procesos de reabrir todas las guerras en Colombia como lo están haciendo, etcétera, etcétera. Hay preguntas, hay muchas y no vamos a poderlas abordar. Entonces yo voy a ir haciendo una a una algunas preguntas para que ustedes las puedan como pensar y contestar. La primera pregunta que le hacen a José Manuel tiene que ver más con como te están demandando, te están poniendo un desafío, José Manuel,
y te dicen, bueno, ayúdenos a pensar cuáles serían realmente las recomendaciones clave que habría que darle a los formuladores de política pública en términos de migración y garantía de derechos en tiempos de COVID, en tiempos de pandemia, en una situación como la que estamos viviendo. ¿Qué es lo que realmente podrían hacer las políticas públicas para garantizar mejor sus derechos? Yo voy a formularles una pregunta a cada uno y luego les doy la palabra para que la vayan cocinando. A Tere Luna le están haciendo esta primera pregunta. Dicen, en el marco de la pandemia hemos evidenciado el despliegue de dispositivos orientados a fracturar el tejido afectivo y relacional de las comunidades, tal como ocurre con el posicionamiento hegemónico del concepto distanciamiento social. Te preguntan entonces, ¿cómo podemos construir modos de acción que permitan la articulación de las luchas sociales para reexistir desde nuestros lugares de confinamiento? Muy bien. Luego viene una pregunta, pregunta para Gioconda, en el que dice, más que un viaje o un tránsito, tendríamos que clarificar más que un viaje o un tránsito generado por voluntad migratoria, tendríamos que pensar que el detonante del desplazamiento y éxodo venezolano es el bloqueo económico en la geopolítica de construcción democrática en nuestro continente, especialmente en nuestras dinámicas de relacionamiento con Estados Unidos. Nos gustaría conocer su opinión frente a esto. Muy bien. Y para Mario, te están haciendo esta primera pregunta. ¿Cómo se plantea el resignificar las prácticas de resolución de conflictos, por ejemplo, en el ámbito de la escuela, en medio de la diversidad? ¿Puede aclararnos cuál sería la mirada de las teorías de la paz imperfecta sobre estas dinámicas en la institucionalidad? Muy bien. Es como la primera pregunta que le hacen a cada uno. Vamos a empezar a contestar a ver si alcanzamos una segunda ronda o no. Debemos concluir a las 1:30 y son las 12:07. Tratemos de responder en 3 minutos, a ver si es posible hacer otra rondita más. José Manuel, tienes la palabra. Debes abrir el micrófono, por favor. No logramos escucharte. Si quieres, mientras arreglas el problema técnico, avanzo y ya te doy la palabra. Tere Luna, tienes la palabra para responder. 3 minutos. Bueno, yo creo que de todas maneras, las únicas posibilidades en este momento que tenemos tienen que ver con aferrarnos a cosas que sí están sucediendo. Yo creo que si nosotros logramos entrelazamientos más densos en esas relaciones de solidaridad, en ese afloramiento de la compasión, como la posibilidad de acompasarse con el dolor del otro, con la carencia del otro, con el sufrimiento de la otra. Creo que nada teje más que el emocionar que entrelaza.
creo que es momento de resignificar cómo hemos entendido la solidaridad y qué tipo de solidaridades es que podemos tener y su potencial político. El potencial político de la solidaridad, no como el acto hemos visto también actos de caridad, de donación de alimentos, esas prácticas a veces de bienestar que son necesarias porque hay hambre, claro, pero cuando logramos que haya prácticas que emerjan de las comunidades, que ya hemos visto gestos de estos, en Colombia hemos visto mujeres a las que les llevan un mercado y dicen yo tengo y le pegan el grito a la vecina. Es decir, yo creo que uno no puede pensar una reexistencia que no haya pasado por la mirada a la existencia actual. Yo creo que eso es la creación de lugares simbólicos ficticios. Creo que nos podemos agarrar de lo que está sucediendo. Y sí, hay gestos de solidaridad, hay gestos de compasión. Pero la pregunta es nosotros como un poco mediadores en nuestros procesos de articulación, cómo manejamos el tema de las emociones que están presentes en esas acciones. ¿Sí? Creo que tiene que ver con eso, es decir, es básicamente trabajar sobre el andamiaje emocional que también está emergiendo y que se está haciendo fuerte. ¿Sí? Yo creo que es eso, es como decía el doctor Natera, es ese bagaje emocional, ¿cierto? Yo diría que el giro emocional, el giro del cuerpo, yo creo que todo eso es un giro hacia la interioridad, hacia esa posibilidad que tenemos, ¿cierto? En lo emocional, en lo moral, en la corporalidad. Me parece que yo lo diría por ahí, yo no crearía cosas ficticias, entonces vamos a reexistir ya en la paz como si fuera algo que podemos crear los intelectuales, modelarlo, los gerentes del desarrollo, modelar. Eso no se modela, eso simplemente es en interacciones con lo que ya está sucediendo. Eso diría yo. Muchas gracias, Tere. Gioconda, te doy la palabra. Muy bien, a ver, más allá de que el bloqueo sea la causa o no de la crisis venezolana, que por supuesto contribuye, mi postura personal es que es un problema mucho más complejo y que en la presentación yo lo que quería subrayar desde el inicio es que metodológicamente queríamos sacar las voces de los niños y de las niñas, justamente porque por definición el pensamiento hegemónico piensa que no tienen voz, y eso es un poco justamente traer a alusión desde la experiencia misma y desde las narraciones cuál era su sentir en ese sentido. Y es interesante, en la investigación salen algunas voces politizadas y políticas en relación a eso, no lo voy a mencionar. Creo que al plantear que no está la gran explicación estructural, causal de las grandes estructuras para entender esas voces y experiencias, se está cayendo precisamente en lo que no queremos caer. Nosotros queremos entender esas subjetividades complejas, esas subjetividades que viven experiencias de desigualdad, de sufrimiento, y desde ahí entender sus significados. Eso no quiere decir que nos estemos olvidando del marco geopolítico estructural de desigualdades globales y etcétera. Pero creo que sobre eso ya hay explicaciones macros, y nuestra entrada más bien es de ese mundo microsocial de la subjetividad, que no tiene nada que ver con ser más o menos descriptivo, más o menos estructural. La idea detrás de esto es ver cómo precisamente todo ese marco estructural de desigualdad social, de desigualdad global y geopolítica, pues está impactando esas cotidianidades, esas vidas y esas movilidades de muchos seres humanos.
Lo que sí discrepo también es con la idea, que yo creo que sí es una posición política, ahí sí, de que los y las migrantes venezolanas son pocos, son personas que están enojadas con un proyecto político y que no merecen ningún tipo de atención. Son 5 millones de personas de este rato, es un éxodo de 5 millones de personas en todo el mundo, 3,5 de los cuales están en Sudamérica y están en situaciones de precariedad, muchas de ellas de precariedad extrema. Creo que ya tenemos que dejar de mirarlos simplemente como las 2 o 3 personas que están fuera de un proyecto porque no están de acuerdo con un proyecto político determinado. Más allá de todas esas complejas causas estructurales que por supuesto existen, que en ningún momento se las está negando, creo que es hora de tomarnos en serio de que estamos frente a un éxodo de sobrevivencia, frente a un éxodo de personas que tienen unas condiciones de vida extremadamente precarias, en donde niños, niñas y adolescentes están sufriendo, digamos, condiciones muy, muy duras, junto a otros desplazados, junto a otros refugiados, junto a poblaciones haitianas, colombianas, dominicanas, que son ahora los tránsitos prolongados que vivimos en Sudamérica. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Yoconda, por tu respuesta. Definitivamente no vamos a lograr una segunda ronda. Voy a darle los 3 minutos a Mario y cerrará José Manuel. Mario, por favor, 3 minutos. Tienes que abrir el micrófono, Mario. Sí, por estos días he estado leyendo con insistencia total una frase de un poeta colombiano, de Darío Jaramillo Duero. Esa frase dice: el día no es la luz. Entonces, yo creo que no hay una metáfora más poderosa para esa que explicar lo que está ocurriendo en el confinamiento. Porque en estas relaciones que tenemos a través de estos mecanismos, de estos dispositivos, pues por supuesto que hemos avanzado, me refiero a nuestros proyectos, a los temas del agenciamiento, hemos avanzado hacia muchos diseños que nos han ayudado a comprender teóricamente, metodológicamente lo que hemos estado haciendo. Pero el día no es la luz. Esto no tiene un encuentro con la gente, no tiene una interacción con la gente, no tiene el olor de la gente. Y en esa medida, yo creo que cuando se hace la pregunta sobre la paz imperfecta y las experiencias en la escuela, pues hay que decir que primero este concepto, algunos lo llaman enfoque de la paz imperfecta, hace referencia a todo aquello que se construye en escenarios de conflictos y violencias y que puede ser susceptible de potenciar, de ampliar, para poder, a través de políticas públicas, por ejemplo, convertirlo en una ruta de políticas públicas hacia una sociedad menos violenta y capaz de sortear sus conflictos. Entonces, en el trabajo en las escuelas, en escenarios o en territorios de conflictos y violencias hay innumerables de estas experiencias, muchísimas, que van desde repertorios didácticos hasta diálogos y estrategias educativas que han permitido que en medio de todo eso, en medio del horror, pues aparezcan bellas flores y que hoy nuestra tarea básicamente sea con las cosas que hacemos en las universidades, con nuestras teorías y métodos, contribuir a que esto se amplíe. Pero hoy estamos, como en la frase del poeta Jaramillo, Darío Jaramillo, el día no es la luz. Estamos haciendo didácticas a través de esto, pero esto todavía no sabemos cómo se puede transformar en una acción de construcción de paz sin el olor de la gente. Muchísimas gracias, Mario. Le damos la palabra para cerrar el panel a José Manuel. José Manuel, tenemos 3 minutitos, debemos a las 1:30 cerrar este panel. Tienes la palabra. Muchas gracias. Si la comunicación es correcta, Toya nos dice que solo tenemos 10 minutos para responder. Entonces, yo trataré de hacerlo interesante. Bueno, de manera muy, muy telegráfica, decir, de entrada estamos, bueno, esta pregunta de términos de política pública y demás.
Yo lo que diría es que estamos frente a lo que serían las expresiones de una política económica extractivista a nivel global que expulsa a las personas y las criminaliza. Es ahí donde se expresa esta condición, digamos, de precarizada de las poblaciones migrantes, obviamente vinculadas con un modelo económico que genera esa desigualdad. En todo caso, hay elementos que ya están puestos sobre la mesa si lo queremos pensar desde el campo de la política pública. Y en diciembre de 2018, el Pacto Migratorio, 150 países que firman, impulsado por las Naciones Unidas, estableció de manera muy clara el acento en el respeto a los derechos humanos de la población migrante, el derecho de la población a emigrar y la no imputabilidad de ningún tipo de juicio o sanción a niños y niñas, quienes independientemente de su condición migratoria deberían de ser protegidos. Situación que el punto está planteado, pero vino toda esta vorágine, en el caso particular de Estados Unidos, que no firmó ese pacto, y que, bueno, estamos frente a escenarios de niños dopados y enjaulados en Estados Unidos, niños separados de sus familias, que no se encuentran ya los familiares, una situación que efectivamente nos lleva a reconsiderar de manera muy profunda lo que todo esto implica. México, que era signatario ya en el empuje de la transición con López Obrador, que participó en esto, se ha visto, digamos, una desdibujamiento factual de lo que era la estrategia, la propuesta migratoria del gobierno de López Obrador. Entonces, independientemente de que cada uno de los países tenga sus especificidades, creo que la pregunta nos lleva también a recolocar el tema de las fronteras, un poco también recuperando el planteamiento que hacía Gioconda. Y yo, a reserva, tengo unos 8 o 9 ejes para entender teóricamente el tema de fronteras, solo diré el concepto central para mí, que las fronteras funcionan como dispositivos bionecropolíticos de clasificación social. Y eso es parte central de lo que estamos viviendo en todas nuestras fronteras latinoamericanas. Cúcuta, Táchira, México, Estados Unidos, México, Guatemala, La Quiaca, Villazón, Arica, Tacna. Puedo citar las fronteras. En todas se reproducen a distinta escala este conjunto de procesos que no solo los enumero, que son conjuntivos, que son disyuntivos, que son inyuntivos, que son conectivos, que son prefigurativos o preformativos, y que en todo caso es ahí donde se expresa esta condición, esta gran paradoja de un mundo global que al mismo tiempo atrinchera viejas y nuevas fronteras. Entonces esto tenemos que colocarlo como parte de esta discusión importante y ahí es ahí donde se ubica al final de cuentas el tema que yo planteaba. Bueno, ni el problema de la migración, ni el problema de los jóvenes, ni lo de las mujeres, ni el tema de la pobreza, ni de los trabajadores, se resuelve pensado desde sí mismos. Y entonces creo que lo que estamos de manera muy clara, y otra vez vuelvo a las razones estructurales, es la necesidad de plantear de manera juntos y juntas otro proyecto de sociedad. Hoy más que nunca eso no solo es evidente, sino es urgente. Y bueno, creo que aquí lo voy a dejar en un minuto. Bueno, me sorprende tiempo. Bueno, que tenemos tiempo para otra ronda de preguntas. Quisiera solo agradecerles muchísimo a José Manuel, Gioconda, Tere, Mario, por este panel. Creo que fue un panel muy, muy bueno, muy sugerente, que nos deja desafíos inmensos, reflexiones que desestructuran muchas de las cosas que quizás hemos pensado, y creo que ahí está la inmensa riqueza, ¿no? Si todo esto que nos está pasando y estas lentes que estamos usando para analizar lo que está pasando nos permiten mover el pensamiento, mover las prácticas sociales, políticas, culturales, ponernos en posición de crear frente al desafío, creo que le habremos ganado la batalla a esta pandemia. Muchas gracias a todas y a todos. Doy por cerrado entonces el panel en este momento
Y bueno, con algunos de ustedes nos seguiremos viendo en los espacios del postdoctorado y con todos ustedes en el día de mañana y esta noche quienes puedan participar en la actividad de los colectivos juveniles. Muchas gracias, Laurita, te entrego la palabra. Gracias a todos y a todas. Chao a todos y a todos. Agradecemos a los panelistas por Gracias. sus intervenciones y a la doctora Sara por la coordinación. Y ahora les recordamos que a las 18 horas Colombia, 20 horas Argentina, tendremos la primera sesión del Encuentro de Jóvenes, Encuentro Latinoamericano y Polifónico de Saberes, Resistencias y Utopías Juveniles, en el cual se presentará el documental La Invasión, de la Escuela Popular Víctor Jara de Medellín. El link para conectarse a este panel les fue enviado a las personas inscritas a su correo electrónico y será transmitido por el Facebook Live y el YouTube de la Bienal. Mañana nos encontraremos de nuevo a las 9 a.m. hora Colombia, 11 a.m. hora Argentina, para disfrutar de la conferencia de la doctora Mariana Chávez y el panel Infancias, Juventudes y Desigualdades en Tiempos de Crisis. A partir del viernes, quienes requieran su certificado de participación pueden enviar su solicitud al correo cuartabienal@cinde.org.co. Recuerden etiquetar su participación en esta primera prebienal virtual a través de las distintas redes sociales, con el hashtag Prebienal Infancias y Juventudes. En Instagram estamos como @Bienal Manizales y en Facebook Bienal Infancias y Juventudes. Mañana